El libro del tiempo y de la eternidad, parte 7 por Friedrich Weinreich, séptimo capítulo. Yom Kippur, la vivencia del lado opuesto. Los dos querubines. La noción ser un hombre del tiempo lleva al chivo expiatorio al precipicio. El azar decide a Azazel, pies y cuernos de macho cabrío. La historia del rey que quiso conocer a Moisés Faraat, la enfermedad del ser humano sin compás. Por segunda vez viene la palabra al mundo, dando respuesta a astucia como fundamento de la existencia. Morir en la vida, un día festivo, un día de ayuno. Igul, el becerro dorado. La rotura de las tablas. Tocar el sofá en el mes de Lul. Creación bajo el signo de Virgo. Hemos comenzado a hablar de Yom Kippur, del gran día de la reconciliación. Kippur 2080-200. Reconciliación es ponderar, pesar un lado con el otro. Podríamos decir también cambiar, canjear, reemplazar. Significa que, de cada suceso, se nos muestra la parte contraria. Así, lo que antes era un disparate irreconciliable queda completamente conciliado. Cada suceso adquiere su sentido. Porque nadie puede pretender encontrar un sentido en lo que acontece aquí. Decimos que seguramente existirá, y, de hecho, lo decimos, libremente o no, es difícil de saber. Pero nadie puede pretender que al ver un platillo en la balanza sepa lo que contiene el otro. Y tampoco es la intención que así sea, porque en este caso la creación perdería su sentido. ¿Dónde quedaría aquello que llamamos Veginon 2850-40, actuar por nada, gratis, sin ver? Significa que la meta no es visible para nosotros. Todo lo que pasa tiene sentido. Que yo esté aquí, tiene su sentido. Podríamos decir que está incluido en la creación que nos hayamos reunido aquí. Pero yo no podía saberlo, solo me imagino haber tomado una serie de decisiones. En cierto momento en Ginebra decía que iría a Holanda. Ahora digo que es extraño que lo haya hecho, no debería haberlo hecho. Pero ciertas cosas nos inducen a tomar decisiones, aunque en el momento mismo no sepamos por qué las tomamos. Después decimos que seguramente debía de encontrarme con ciertas personas en Holanda. Antes no las conocía. A la mayoría las he conocido después de mi llegada a Holanda. Eran encuentros buenos y no tan buenos, pero he llegado a conocer a aquella gente y ellos a mí. ¿Quién puede saber las consecuencias? Nadie. Eso es Kippur. Todo queda reconciliado porque se llega a conocer la parte contraria. Ahora queda claro por qué sucedió todo. Que aquel hombre resbalara y como consecuencia cayera a la cuneta rompiéndose la pierna y se intoxicara del agua en la cuneta, tiene su sentido. ¿Por qué ha sucedido? Por eso. Eso es Kippur. El sentido queda revelado. Se muestra en otro lado. El lado del que ahora mismo no debemos saber nada, porque de lo contrario, esa fe gratis no sería posible. Entonces inventaríamos actividades sin sentido, porque, de todas formas, todo está ya aclarado y firme. Aunque nos encantaría conocer aquello que está firme, vemos el horóscopo y miramos en bolas de cristal, intentamos explorar el futuro de muchas formas posibles y desearíamos saber algo más. Y a pesar de todo, nadie conoce el futuro. Nadie puede contar nada. Porque de alguna forma peculiar, a pesar de todo, nada está seguro para el ser humano. He dado ejemplos de lo que cuenta la Torá. Que aquello que pasó más tarde en el tiempo, puede determinar lo precedente. Locura total, dirán muchos. Les he contado de José, Adán Kadmon, que viene mucho más tarde y que rectifica cosas anteriores. El tiempo es una ilusión, es algo muy especial. Porque en el tiempo está jugando algo más. Por eso se dice que como ser humano, no puede saberse nada. Porque aquello que para ti aún es futuro, determina lo que sucede ahora mismo. Es puro sin sentido para nosotros, y nos preguntamos cómo puede ser posible. Todo ello muestra la gran expectación y la gran tensión ante la llegada del Yom Kippur, ese momento de la verdad. El ser humano llega al Santo Santísimo, al lugar detrás de la cortina, donde se encuentra el Arca de la Alianza. La cubierta del arca se llama Kaporet 2080-200-400, la cubierta de la reconciliación. ¿Qué debe cubrir o reconciliar la cubierta? La cubierta es algo muy especial. El 10 se llama igual que la cubierta. La cubierta cubre las tablas, las 2 tablas de piedra del Sinai. También en ellas está la reconciliación. ¿Por qué estas 10 palabras siempre se habla de 10 mandamientos, que es incorrecto no están escritas en una sola tabla? Sería mucho más cómodo. ¿Por qué se ha hecho así? Porque en la imagen de las 2 tablas están los 2 lados, un lado y el contrario. Sobre esta cubierta están los 2 querubines. Querubín hebreo 20-202, igual que Barak 2-220, bendecir. Son seres con alas. Ala es kanaf en hebreo, 20-50-80, esquina. También, aquí hay 2 frente a frente, un lado y el contrario. Se dice que estos querubines están hechos de una sola pieza de oro fino. Son como 2 ángeles que se están mirando. Aquí en la tierra diríamos que el uno es el reflejo del otro. El reflejo es lo mismo que el original y, al mismo tiempo, no lo es.
Es imposible convertirlo en igual al original. Todo está al revés y, a pesar de todo, es lo mismo. De la misma forma que tú te ves en el espejo al revés. De una manera muy particular eres tú mismo. Verán pues que el Yom Kippur es el día en que ese reflejo está presente, un lado y el otro. Al mirarlo se dice, sí, así es. Lo estoy reconociendo. Estamos aquí y nos hemos encontrado. Eso es Kippur. Esa es la reconciliación. En general se piensa que la reconciliación sea otra cosa. Has cometido errores, pero todo se te perdona y de nuevo todo está bien. Pelillos a la mar, todo está borrado. También es correcto, solo que el borrado sucede de forma totalmente diferente. No tienes que comenzar de nuevo por el principio. No se trata tanto de un borrado, se trata de recibir la respuesta, la explicación, del porqué de tus travesuras. Ah, por esa razón fuiste travieso. Reconoces ahora el sentido. Has recibido muchos golpes a cambio. También tiene su sentido. Porque aquel que te ha golpeado, fue creado para golpearte. Todo tiene su sentido. Eso es Kippur. Recibir la respuesta a todo acontecimiento en la tierra. Por ello ahora comprenderán que es justamente en ese día cuando Moisés baja por segunda vez del monte Sinaí con las tablas. Esta vez permanecen enteras. Dirán que estas tablas están hechas del material de aquí. Es verdad, las tablas están hechas de nuestra tierra, pero arriba se pone la escritura. Las letras vienen de arriba, del otro mundo. La palabra viene únicamente de allí. El material, la forma en que se expresan estas palabras, son de aquí y suben hacia arriba. Las primeras tablas no, eran enteramente de arriba. Por eso se rompieron. El ser humano no es capaz de soportar tal cosa. En Yom Kippur aparecen pues estas tablas, que también son dobles, y que dan la respuesta. El sentido de todo acontecimiento se descubre de pleno. En Yom Kippur todo es doble, podríamos decir. Conocerán también los dos Seirim, los dos machos cabríos. El país de Saúl se llama también Seir 370-10-200. Da la cifra conocida de 580, de la que he hablado extensamente en mi libro La Biblia, Divino Proyecto del Mundo. Esaú habita en Seir 580 y recibe 580 animales de Jacob. Como si Jacob le diese en lo corporal aquello que se expresa en el tiempo y en la geografía como Seir. El concepto 580 sin embargo, contiene mucho más. Es un concepto clave. Pero si no encuentras el ojo de la cerradura, la cosa se pone difícil. El ojo está, pero todo depende de la llave. También en el concepto del 1 y del 4, del 370, hay mucho contenido. Pero con el 580 tienes, por así decir, una llave universal. Es una noción especialmente significativa. La Torá tiene sus 5.845 versículos y siempre de nuevo surge esta cifra. Cuando Dios da sus medidas, es decir, sus 13 cualidades, es de nuevo esa 5.800 y algo, siempre el mismo dibujo. No se trata de un juego y no es ninguna casualidad. No, sería posible. Pero, ¿quién ha contado todo eso? Tampoco nunca se han contado ni los átomos ni los electrones. Pero si los contáramos, tendríamos que admitir, qué milagro, que todo coincida. Y si contemplas las estrellas y los planetas dirás, qué milagro que funcione todo con tal perfección. Y sigue funcionando a las mil maravillas, aunque tú no lo reconozcas. Simplemente no estás mirando, pero sigue de igual forma. Y, por supuesto, siempre ha sido así. Solo si estás lleno de amor, miras, contemplas y aprendes. Si te falta el amor, pasas sin ver nada. Pero si tienes amor, la nada se te muestra. El Shir HaShirim, el cantar de los cantares, lo cuenta. Allí se describe la amada porque al amado le gusta contemplarla. Él la está mirando, ella le está mirando. Y se cuentan sus cosas, conversan, hablan de lo más profundo. Lo mismo sucede con ese 58. Es algo muy especial. Y estos dos Seirim están en Yom Kippur. Se traduce como machos cabríos, o carneros. Y es correcto, se expresa así, pero aquí en la tierra es la seña de otra cosa. El carnero, además de ser importante para el labrador, es una seña importante. Por fortuna está presente aquí como seña. Algunas veces, cuando se van, buscando cosas substanciales, se encuentran cosas antiguas o aisladas, que no están en el orden del día. Porque un macho cabrío puede gustar o no. Pero aquí es la expresión de algo esencial, de algo que ya no tomamos en serio. Antes se decía que alguien tenía pies o cuernos de macho cabrío. Hoy suena anticuado, risible, en la frontera con la idolatría. Pero es que hemos perdido la relación con ese otro lado. Aunque en su interior, el ser humano sigue teniéndola. Sucede de vez en cuando, que alguien tiene una intuición como una ráfaga y comprende. Pero enseguida recoge sus antenas por el susto de haber notado algo.
No es bueno buscar demasiado, porque entonces es posible que se tengan contactos mágicos. Seir es el animal, al que también se llama Jedi 3410.G10 entre otras cosas, el nombre del signo zodiacal Capricornio. Jedi tiene el valor 17, y 17, muestra siempre una fase que llega a su fin. 17 es también la palabra Top 962. Cada vez que Dios termina una fase en la creación, dice, es bueno, Top 17. Por ello, 17 es una unidad en el ritmo. En mi libro La Biblia, Divino Proyecto del Mundo, he contado que las primeras 10 generaciones, las primeras 10 Toldot 406-34-6-400, terminan en el siglo XVII, exactamente en el año 1656. Y 31/2X, 1656 dan 5800. Esa relación del 17 con el 58 es algo muy especial. También 31/2 es una cifra muy particular. Están viendo pues que el Jedi, el Capricornio del 17 tiene relación con el Seir del 580. El Seir, o Jedi, es el 10º signo zodiacal, en el fondo, el 10 después. Y Yom Kippur es el 10º día después de Rosh Hashanah, después de la creación del ser humano. Es el conteo posterior y es al mismo tiempo la dualidad. Uno de los Seirim va con Azazel, como está escrito. Puede leerse el relato en Levítico 16. Es llevado al desierto, se ve desde el templo. Y en el mismo instante en que está delante del precipicio, porque existe uno solo, está con su cara desviada. Y el hombre que lo ha llevado ahí, es un Isiti 1-10-370-410, un nombre del tiempo, del momento. Es 70-400, tiempo. Este hombre del tiempo lo lleva hasta el precipicio y lo empuja. En su caída, ya a medio camino como se cuenta, se desintegra en multitud de piezas. Ya es imposible reconocerlo. Queda desintegrado ya a medio camino. Y en ese mismo instante en que ese Seir cae al abismo y se desintegra, se mata al otro Seir que está dentro. Su circulación sanguínea se detiene, la sangre, que corría en círculos, se recoge. Cuando corrías así en círculo, pensabas que eso era todo lo que había. Fuiste cautivo. Pero ahora, tu nefes, tu sangre, se lleva a otro lugar. El gran sacerdote lleva la sangre del Seir hasta detrás de la cortina, hasta la cubierta Caporet donde están los querubines. Lo uno y lo otro sucede al mismo tiempo. Es la respuesta en Yom Kippur. Uno de los animales se desintegra en el abismo, el otro llega al Santo Santísimo. Y los dos son uno. ¿Y cuál de los dos va a un lado y cuál al otro? Queda decidido por el Coral 3230, la suerte. Son las mismas letras que la palabra Regel 203:30. Recuerden los Salos Regalim, las 3 veces que se sube a Jerusalén: Pascua, Pentecostés y Sukkot. Son las 3 veces en el ciclo en el que cada persona se dirige hacia ahí. Es decir, cada ser humano verdadero mira hacia aquel lugar y se dirige ahí. Y Goral es lo mismo que si decimos vamos. Nuestro andar es una especie de suerte. Pensamos que vamos de tal o de cual forma, pero en verdad, somos andados. Somos conducidos, mientras que pensamos que vamos. Y es natural que pensemos así, porque del otro lado no sabemos nada. Está oculto adentro, es Nistar, 50, 60, 400, 200. También aquí un Kippur. Lo uno va andando aquí, y lo otro, la palabra, está allá. Es lo mismo. ¿Quién es eso y quién es aquello? Es un problema insoluble. El sacerdote no lo decide. Es siempre la suerte, podríamos decir. Pero se sabe que la suerte sigue la instrucción del cielo. ¿Por qué uno de los trocitos del papel de pergamino enrojece y el otro queda blanco? ¿Quién lo regula? Viene, como viene, y viene así. En el templo no hay nada que suceda según un plan. Todas las decisiones se dejan al azar. Si los Urim y Tumim se consultan, Génesis 28,30, es también una especie de suerte, los colores caen de tal forma o de tal otra. En nuestra imaginación, la palabra casualidad dice que nadie tiene que ver con ello, ni siquiera Dios. La tiza aquí se rompió en 2 pedazos, uno cayó al suelo, el otro al lugar de allí. ¡Qué mal!, pensé. A eso lo llamamos casualidad y dejamos a Dios de lado. Pero si estás en el templo, todo está medido con precisión. Uno de los trozos debe caer exactamente aquí, y el otro allá, y ni un milímetro más lejos. No sé por qué es así, pero cuando viva mi Yom Kippur sabré por qué se rompió y por qué estuve pensando algo así y por qué cayó exactamente ahí. Y así es con toda suerte, porque no hay nada que quede fuera de la perfección de la creación. En el momento en que colocas algo fuera de la creación, rompes la unidad de Dios, su unidad. No debes hacerlo. Por eso, en Yom Kippur hay esos 2 Seirim. El destino de uno está en oposición al otro. Uno llega hasta el Santo Santísimo, el otro se rompe la cerviz y muere. Y la respuesta es, uno de los dos.
Llega al Santo Santísimo, cuando el sacerdote en el templo ve que el otro ha sido empujado. Solo en ese momento corta la circulación sanguínea. En el fondo es el mismo acontecimiento. Sabe que llega a ese lugar y que cae hacia allá. ¿Quién es Azazel? Existen diferentes suposiciones. ¿Pero qué significa el nombre? La raíz del nombre es A77, cabra, también fuerza. Podríamos decir, en un sentido muy amplio de la palabra, que Azazel es una fuerza aquí. La cabra, Capricornio, es el 10º signo zodiacal. En todo es el 10º. El 10º es el último, es el fin, y todo aquello que se expresa como cabra, tiene que ver con la llegada del final. También aquí las cualidades de la cabra tienen que ver con las cualidades del final. Por eso, el ser humano a veces tiene temor y se dice que el 10º es el momento en que la fuerza explosiva en multiplicidad es grandiosa. Por eso se dice también que ese pie de cabra señala un tiempo peligroso. Si se descubre a alguien y se da cuenta de que anda sobre pies de cabra, significa que tiene a Satanás dentro de sí. Porque al final es muy poderoso. Al final viene el Salvador y Satanás está enfrente y dice, nos conocemos de tiempos anteriores. Nos hemos encontrado siempre de nuevo, y otra vez estoy aquí. Y entonces, en los dos lados hay un grandísimo espanto. No es un encuentro cordial de, ¿cómo está usted? No, todo lo contrario, es un encuentro de pánico en los dos lados. Los dos ven que la dualidad existente no puede seguir, y el momento decisivo ha llegado. Ahora terminará. Es decir, hay miedo ante pies y cuernos de cabra. En ellos, se dice, reconoces al adversario. No sé cómo se reconocían estas características en la Edad Media y en tiempos anteriores, quizás la gente era tonta o quizás inteligente. No lo sé. Algunas veces tengo la sensación de que no eran tan locos y otras veces pienso que seguramente sí lo eran. Es incomprensible para mí, porque eran tiempos diferentes. Y pienso que tampoco es necesario comprender. Esos tiempos han pasado, dejémoslos en paz. Es mucho más importante reconocer los pies de cabra hoy que investigar cómo se reconocían en el siglo XIII. Mejor sería aprender cómo se muestran hoy en día. Porque, quizás, estén también dentro de nosotros. Porque esa característica está dentro del ser humano. Lo terrible es que no sepamos nada de ella. Si fuese tan simple como que soy una buena persona y, ahora viene de pronto ese Satanás y está enfrente, y nos asustamos los dos. Fíjate, estás formulándolo de tal forma, que tú eres bueno y Satanás no lo es. Nadie cree de sí mismo que sea Satanás y que el otro sea bueno. No. Existe este miedo, también dentro de ti. ¿Cómo es posible que pensara algo así de eso o de aquel? ¿Cómo es posible que hiciera eso, queriendo hacer aquello? En el tiempo estamos siempre confrontados con la tentación, ante la cual retrocedemos, o no. Y siempre es un encuentro que vivimos dentro de nosotros. Y siempre hay que tener muchísimo cuidado si suponemos de otro que está poseído por un mal espíritu. Es posible, no voy a decir que no, pero ten cuidado, porque no se sabe cómo definirlo, ni dónde buscar su ubicación. Ese Azazel es el poder del mundo, del lado visible, fuera del templo. El mundo, al parecer, va de mal en peor. Está hundiéndose, llega al borde mismo del abismo y un hombre del momento, y si te le da el golpe definitivo. Ese sacrificio que se entrega a Azazel, podríamos decir. Significa, si tú te entregas al mundo, sucede eso contigo. Entonces la caída es inevitable e irreversible. Caes y en la caída te desintegras. Pero en el mismo instante, en el templo se efectúa el Kippur. Estamos de nuevo ante esta dualidad, de la que nunca comprenderemos nada mientras que no hayamos hecho el camino hasta el Santo Santísimo, hasta el lugar donde están las dos tablas, que en Yom Kippur bajan del cielo. Pero ya están, dirán ustedes, cierto, están, pero justamente en ese día llegan a su lugar. El 10º día, Moisés baja. Significa el ser humano, verdadero, sacado del agua, el Hijo, baja y las coloca ahí. Y al mismo tiempo, ya están. Bajarlas y que ya estén, es lo mismo. Están. Es decir, es ese ser humano verdadero que da visibilidad a Azazel. Quizás puedan comprender ahora el relato del Midrash. Es el relato del rey que quiso saber cuál era el aspecto de Moisés. Voy a contarlo brevemente. Era una vez un rey que había oído de las grandes hazañas de Moisés, la salida de Midian, los milagros en el desierto, etc. Sabía que era un ser humano y el rey quiso conocer a esa persona. Mandó a un artista para que reflejara su personalidad. Un artista es un intérprete, puede ser escultor, pintor, poeta, psicólogo o médico, cualquiera que pretenda poder interpretar a otro. Ese artista visita a Moisés y vuelve con una imagen pintada de él. Es una imagen horrenda de un canalla. El rey dice que no es posible, que algo no concuerda. Envía a otro, que también estudia a Moisés durante cierto tiempo y vuelve confiado. Refleja a otro malhechor.
Finalmente van varios artistas y lentamente se va configurando una imagen completa de Moisés, un hombre débil, vividor, un burgués. Una imagen terrible, un dossier que da muy mala impresión. Y el rey siempre dice que no es posible. ¿Qué está pasando? Al final, el mismo Baez Yom Kippur se acerca a Moisés y reconoce que verdaderamente, la imagen de su exterior no puede reflejar nada más que aspectos negativos. Solo si se llega a conocerle en su totalidad, se descubre el milagro que vive en el otro lado. Y el rey puede decir que ha llegado a conocerle. Son los dos lados de los que hemos hablado. Lo exterior es Azazel. Pero si tú mismo vas y te encuentras con él y llegas a conocerle, ves al Santo Santísimo. Moisés lo dijo, ¿pensabas que era tan fácil? También Azazel es parte de mí, son los dos lados que tengo. Quizás no siempre se demuestre, porque alguien que no me conoce piensa, eso lo hace Maya que yo también, etc., porque se ha hecho una imagen de mí. Y toda imagen, ya sea dibujada, escrita o grabada, cada análisis, lleva a la misma conclusión de que no concuerda con la esencia. Solo busca su propia ventaja, quiere mandar a toda costa, es un tirano, ha dejado a su mujer en la estacada. De todo ello se puede acusar a Moisés. Pero entonces es de nuevo Yom Kippur. Yom Kippur juega un papel importante en la vida de Moisés. Llega el día 40, el día de la decisión. Y llega con esas dos tablas, con un lado y el lado contrario. Viene en Yom Kippur, en el día en que los dos lados son visibles. El rey había recibido de sus artistas, de sus informadores, de sus órganos sensoriales, un solo lado. Pero ahora ha podido conocer al otro lado, por sí mismo. Por esa razón se dice, si quieres conocer a algo o a alguien, hazlo siempre por ti mismo. Otro no puede instruirte. Puede ayudar, pero nunca puede ni debe decidir por ti, cuando se trata de evaluar lo más valioso de un ser humano. No puede ser. Algo así tiene consecuencias terribles. El sacerdote no mata al animal, al corbán, ni corta su circulación sanguínea. Aquel que lleva el animal, debe hacerlo por sí mismo. El sacerdote puede mostrar cómo hacerlo, pero el otro debe hacerlo por sí mismo. De la misma forma que nadie puede decir voy a aprender la Torah por ti. Tú puedes quedarte en casa tranquilamente y seguir ganando dinero. No. Debes hacerlo por ti mismo. Lo más que puedo decir es que intentaré instruirte. Pero tú mismo debes aprender a integrar, porque tienes el mismo valor que yo. No hay diferencia entre un ser humano y otro, aunque parezca haber tantos. No hay diferencia, porque cada ser humano es todo un mundo. Lo único que se puede transmitir y el único bien que se puede hacer a otro, es decirle hazlo tú mismo, por favor. Nadie puede hacerlo por ti, sería puro paganismo. Y no me refiero al paganismo de los tiempos del oráculo de Delfos, etc., no, se trata del paganismo que sigue viviendo en cada persona, yo hago solo eso y tú, solo aquello. Es decir, la tan querida especialización. Todo lo contrario, cada persona tiene el deber de conocer todas las 70 lenguas y las 70 ciencias. No pienses que tú no podrás, porque entonces has dejado de ser un ser humano, te destruyes como tal. Que puedas oír significa que tú debes recorrer ese camino también. Cuando hayas oído, debes actuar. El sacerdote es un levita. Levi significa acompañar. Él solo acompaña. Por ello no existe ninguna jerarquía en el sentido de que alguien valga más que otro. Es diferente, quizás muy diferente. Pero no vale ni más ni menos. En ningún pueblo, raza, casta o como quieras llamarlo, nunca puedes hacer ninguna separación. Cada persona tiene pulmones, un hígado, un corazón, riñones, un cerebro, etc. Y tampoco se puede vivir sin el intestino o sin la piel. Todo tiene su razón de ser, todo tiene su función. Todo debe estar. Y solo si todo está, el ser humano es también completo, entero. Y solo el ser humano entero puede entrar en el templo. Es aquel que sabe que toda persona del mundo es igual, ya sea un papúa, un negro, un esquimal o el presidente de los Estados Unidos son diferentes, cierto. Es la multiplicidad de los acontecimientos, de la creación. Hay personas grandes, pequeñas, con ojos azules o negros. Todos somos diferentes. Pero todo tiene su sentido y juntos formamos un conjunto que es el ser humano. Ese pues, es el principio de Yom Kippur. La dualidad y la certeza de que cada ser humano posee también a su lado a Azazel. Está dentro, pero no necesariamente debe expresarse en actos propios de Azazel. Todo lo contrario. Debes saber que Azazel está, pero teniendo cuidado de no realizar sus actos. De la misma forma que no vas a cruzar la calle en medio de un intenso tráfico. Puedes hacerlo y aceptar las consecuencias, pero también puedes tener cuidado. Tampoco es necesario que comas setas venenosas, solo porque tienen un color tan hermoso. ¿Sabes lo que puede pasar?
Cada ser humano tiene dentro de sí una especie de compás que le dice cómo debe comportarse. De la misma forma que sabe que no debe robar. Y bajo cualquier gobierno y en todo tiempo sabe que se trata de algo más profundo que lo puramente social. Aunque puede decir que no está permitido, porque en otro caso la sociedad dejaría de funcionar. Pero en el fondo sabe que hay más. Por ejemplo, yo robo algo a alguien. Pero esa persona tiene mucho apego al objeto robado, y lo que está en juego es mucho más que el derecho de propiedad. La persona siente y sabe que no está bien. Y por ello lo hace en secreto, para no ser visto. Siente vergüenza. Y cuando el ser humano siente esa vergüenza, y actúa según esa vergüenza, las cosas siguen estando bien. Pero si la desvergüenza se instala no me importa porque me causa placer, y la única medida es mi disfrute, sucede que otras cosas también hacen su aparición. No hay excusa en el sentido de que, es que vivimos en el tiempo del disfrute, etc. No. Sobre este punto no hay discusión. No es posible, es una falta contra el ser humano. Por fortuna, siguen existiendo personas que se avergüenzan. Quizás ya no muchas, pero siempre habrá quienes sientan así. Es el lado en todo ser humano, que dice, naturalmente tendré cuidado de no hacerlo. El glotón come y come y come, hasta que muere. Sabe bien, que puede permitirse mucho, ir muy lejos en el disfrute, pero que llegado a cierto punto debe parar, para no explotar. Seguro que prefiere detenerse. Es el compás de dentro lo que le habla así. Y así es con todo en la vida. Sabemos también que, en ciertos casos, existen situaciones límites. Se actúa, pero se siente que no está bien. No se puede de otra forma. De ahí el remordimiento. Pero también, puede convertirse en una pregunta sobre el derecho al disfrute, a la posesión, a lo que sea. Ese derecho nos hace enfermar. Esta pretensión al derecho convierte a nuestro mundo en neurótico, anormal, casi irreconocible. Se trata de Farad 90-270-400, lepra. Es la enfermedad que se muestra cuando se ha perdido el compás y se van buscando cosas que no pertenecen al ser humano. Farad, la lepra, es muy contagiosa. Sin embargo, no se trata de la enfermedad que conocemos bajo la denominación lepra de la piel. La enfermedad de la que hablamos, es mucho más contagiosa. La gripe A, B o G, dolores aquí y allá, cálculo renal, cálculo biliar, todo el mundo tiene algo, así de contagiosa es. No se sabe cómo se produce, pero se sabe que traspasa los muros. Toda persona que tenga el equivalente de Farad dentro de sí, enferma. Quien no lo tiene, no. Pero quien lo tenga, es golpeado en todo caso. Es por eso que se dice que el leproso no puede permanecer en la comunidad. Repetimos que no significa que toda persona que tenga tal o cual forma de lepra en la piel, tenga que ser expulsada. No. La lepra en la piel es solo una forma de esta enfermedad y, de hecho, es solo una traducción equivocada, es una traducción que ha surgido por el transcurso del tiempo. Pero dejémoslo así. Con Farad se expresa algo en el cuerpo del ser humano, que solo puede surgir porque no vive como verdadero ser humano. Si dice tengo el derecho, y debo y quiero tener aquel objeto, porque aquel otro lo tiene también, va directo a la enfermedad, a Farad. Y el sacerdote es el único que puede constatarla. No sana. Solo la comunica. Y entonces la persona enferma debe aportar un corbán, es decir, debe llegar a Dios. Así la salud quedará restablecida. Hoy en día se dispensan tranquilizantes y otras clases de píldoras. Es el método moderno de maquillar a Farad. Por supuesto que es una especie de autodefensa y lo entiendo muy bien. El ser humano lo toma, para no ser arrollado o aplastado por la masa que se abalanza sobre él. Pero no es la salud ni el camino hacia la salud. Solo sanará mediante el corbán. Y es el sacerdote quien se lo comunica. Así pasa con el ser humano que pierde su compás. Y a pesar de todo, tiene la palabra desde siempre dentro de sí. Esa es la grandiosidad, que algo así le ha sido confiado, para que lo tenga y se lo lleve consigo. En nuestros tiempos modernos diríamos que lo tiene en el horóscopo, pero no puede expresarlo. Debería haber sido así o de tal otra forma, pero es diferente. Debería haber ido de viaje, pero no va. Te darás cuenta de que existe otra cosa también en el ser humano. Te darás cuenta si vas y conoces a ese ser humano por ti mismo. Por eso también se dice que nunca puedes emitir un juicio sobre un amigo o enemigo antes de conocerle a fondo. Pero, nos negamos a conocernos, ante todo, para no ser molestados. Si te das cuenta de que el otro tiene problemas, dices, ante todo, no me cuentes nada. Ha sido una velada tan agradable y ahora vienes con eso. Tantas dificultades. Prefiero no saber nada. Nadie quiere meterse en dificultades y así, todo queda en una imagen artificial, exterior. ¿Se quiere conocer a alguien verdaderamente? Hay un cuento jasídico, contado por Buber, referente a dos campesinos rusos. El uno le pregunta al otro, Iván, ¿me quieres?
Responde el otro: naturalmente, soy tu amigo. ¿Me quieres de verdad? Por supuesto. ¿Qué necesito? ¿Cómo quieres que lo sepa? Entonces no me quieres. Es un relato muy profundo. Si quieres a alguien, sabes lo que le falta sin necesidad de que te cuente muchas cosas. Es la misma historia que la de Kippur. Se trata de conocer el otro lado. El lado exterior se presenta por sí mismo, es el lado agradable, social. Pero, ¿quién quiere conocer el otro lado? Yom Kippur, pues, es algo muy especial. Se piensa en general que es un día de ayuno y la sinagoga portuguesa está abierta para el turismo. Se puede escuchar el Kol Nidrei en gramófono, etc. Es decir, un placer emocional. Pero, Yom Kippur es la penetración al núcleo, con un amor muy grande, y es la contemplación de un lado y del otro. Uno de los machos cabríos va con Azazel, irrevocablemente, y el otro al Santo Santísimo. Y el sentido de Azazel se muestra en la cubierta, la Kaporet, donde la dualidad se refleja. Había visto solo un lado del acontecimiento, pero ahora se me muestra el otro lado. Solo ahora veo la verdad completa. Por eso se dice que el ser humano se sostiene sobre dos piernas, porque existen dos fundamentos, el bien y el mal, el hombre y la mujer, la justicia y la injusticia, derecha e izquierda. Debe ser así. Los ángeles tienen también dos piernas, pero sus talones se tocan. Están fundidos en una unidad. Esa es la característica del ángel. La misma posición se adopta en el Santo Santísimo. Allí solo se puede estar si los dos pies se tocan, porque allí la dualidad es unidad. De la misma manera que las dos tablas están relacionadas. Aquí, alguien puede ir en una dirección y otro, en la contraria. Pero allí es diferente. Cada ser humano va 3 veces al día y también 3 veces al año al Santo Santísimo. No significa que debas esperar hasta que regreses, sino que esas 3 veces constituyen una unidad. Quiere decir que en cada día hay unidad en el ser humano, una totalidad, por la cual está también en cada momento en el Santo Santísimo. No digas pues, voy a esperar hasta que venga un día santo, entonces podré concentrarme. Entonces comenzaré con mi meditación y así, finalmente, también llegaré a ese lugar. No, no es así. No te pierdas en tales simplificaciones. El que dice que este lugar es santo, y este momento es santo, tiene un Bamba 245, un altar en las alturas y acaba de hacerse un nuevo Dios. Porque si ese lugar es santo, otro lugar no lo es. ¿Y por qué un lugar debiera de ser menos santo que otro? Todos forman parte de la creación. ¿Y por qué este momento es más importante que otro? Es que ahora toca trabajar y cuando tenga tiempo, leeré un buen libro. Con ello rechazas buena parte de la creación, entonces dejaré de trabajar. No, tienes que trabajar, pero une tu trabajo con el Santo Santísimo. Haz que las dos partes sean una unidad. Kippur es la reconciliación de los opuestos, es la respuesta. Es la penetración hacia el fundamento, en el Santo Santísimo. Es el momento en que las segundas tablas llegan a este mundo. Es un día grande y decisivo, porque la palabra vuelve a este mundo. Y la llegada de la palabra es la reconciliación, porque la palabra contiene la respuesta. Son las 10 palabras en las dos tablas. Como quizás sabrán, las 10 palabras tienen, en total, 172 palabras. Pero se las llama las 10 palabras, de la misma forma que en la teología se habla de los 10 mandamientos. No son mandamientos. La palabra hebrea con el valor 172 es Ekev 70-2, en caso de que, o, también, alternativa. Siempre esa oposición, sí, en caso de que hicieras. Ekev es también la raíz de la palabra Jacob 10-70-2. De él se cuenta que, al nacer, se sujetó en la Ekev, el talón, de Esaú. El talón del ser humano es esa alternativa, porque, de hecho, está sobre él de pie. Es el punto donde toca la tierra en su verticalidad. Es el punto de la alternativa, porque aquí estás unido, con la tierra. Ekev tiene que ver también con la astucia. No como lo pensamos, en un sentido completamente distinto. Y la astucia, de hecho, existe desde la creación del ser humano. El ser humano aquí en la tierra es astuto, porque viene bajo la apariencia de un animal. Solo así puede existir. Si viniera a la tierra como Nesama, como alma pura, no podría sobrevivir ni un segundo. Es lo mismo que la envoltura del grano de trigo. El grano está envuelto y así puede crecer. Con el ser humano es igual. Por así decir, es por la astucia divina por lo que lo otro puede existir aquí de verdad, en el rincón más alejado, en un lugar donde nos parecería que es imposible, que aquí no, en esta esquina no, en esta hierbecilla que está siendo pisada en este momento, no. Pero esa justamente es la casualidad, justamente un conejo acaba de pasar por encima. También allí está, de hecho, está en toda cosa. ¿Cómo es posible que Dios se exprese en todo, que esté presente en todo y en todo lugar, en todo tiempo y en todo espacio?
Ese que vi es también la consecuencia de ese condicional, sí, o en caso de que. Como he descrito en mi libro La Biblia, Divino Proyecto del Mundo, las 10 palabras, se componen exactamente de 620 letras. Constituyen la noción Keter 2400-200, el primer punto de los Sefirot, la sefira más alta, aquella que no cuenta. De Keter se origina la palabra Krone en alemán, que es corona en español. Quizás también la palabra César o Kaiser, emperador. Se asemejan, ciertamente. Porque aquí, con Sekeb, con esas 10 palabras, la corona baja a nuestro mundo. Es la respuesta, es la reconciliación. Son las 2 tablas, es la dualidad que se convierte en unidad y que están en este Aarón, 1.206.50, el arca de la alianza. En Aarón detectamos la palabra Or 1.6.200, que es luz. Encima del arca están los querubines y la cubierta que cubre el arca es la respuesta. Porque cuando se coloca la cubierta, la respuesta está dentro del arca. Los querubines en su dualidad. En todas partes, dualidad cubre las 2 tablas. La altura del arca es de 11/2 codos, ese conocido 11/2, que es medida del tiempo. Un tiempo y medio, y por encima los 2 tiempos que aún han de completarse hasta el 31/2, el lugar donde están los querubines. Ese es el instante de Yom Kippur. El comienzo de todo se sitúa 40 días antes, porque está escrito que es el tiempo que Moisés estuvo en el Sinaí. Y ese comienzo se sitúa en el 1 de Elul, el 6º mes, 40 días antes del 10 de Tisri. El día penúltimo antes de Yom Kippur es un día de grandes desarrollos. En la tradición se expresa en el hecho de que se come muchísimo. Es una mitzvah 4096.5, un mandamiento, es una señal que describe el momento justo antes del 10º día. Hay un enorme consumo, no únicamente en comer y beber, sino también en el ver. Hoy en día, un ser humano debe consumir tanto que se vuelve loco: periódicos, televisión, revistas, viajes, turismo, deportes. Es un exceso enorme y nadie sabe a dónde va el camino. Si está tan lleno de todo, que no queda tiempo para leer. ¿Un libro grueso? No, por favor. Hace tiempo era agradable recibir un libro grueso, había algo que leer, por lo menos. Hoy asusta leer un artículo de 2 renglones en el periódico. Es decir, se consume muchísimo. Es la característica justo antes del 10 de Tisri. Pero en la frontera entre el 9 y el 10 de Tisri, de pronto el tiempo se para. Se deja de comer y de beber y de mirar al mundo. Podría decirse que todo ha muerto. Y en la tradición se expresa de verdad como la muerte. El ser humano se viste de luto como si estuviese muerto. Se quita los zapatos, ya no anda sobre el animal. Está, pero ya no aquí. En este momento viene la reconciliación, la respuesta. Podría opinarse que después de esa comida festiva, es una lástima que todo tenga que acabar así. Pero se está de tal forma sobresaturando que hay que decir basta, de la misma forma que Abraham, en cierto momento, es viejo y lleno de días. Estaba bien, estaba saturado. Pero los acontecimientos muestran, además en cada señal, casi siempre erróneamente llamada símbolo, que el 10º día, a pesar de la muerte, de hecho, es un gran día festivo, que se ha estado esperando durante toda la vida. Y cuando ese día festivo se presenta al final de la vida, se dice, no, prefiero que no. Quiero seguir, un poquito nada más. Pero si ocurre en esta vida, se trata siempre de un grandísimo día de alegría. Y de hecho, Yom Kippur es un día festivo. ¿Vestidos de luto, y día festivo? Sí, día festivo de gran alegría, porque es Kippur, porque llegan la respuesta y la reconciliación. Se puede vivir aquí también, de forma continuada. Todo lo que ocurre en la eternidad, se expresa aquí también. Este mundo es muy importante, lo más importante de hecho, porque todo sucede aquí. Es el grandísimo milagro de la creación, que todo esté aquí también. Así, este 10º día es un día de ayuno. De pronto, después de tanta comida abundante, no se come nada más. Y se comienza, según la tradición, con el Kol Nidre 20-30-54-210, todas las promesas. Pero antes viene una comunicación importante. Se habla de algo que casi siempre es malentendido porque somos muy engreídos. Ahora, estamos todos juntos en otro mundo, y todos somos iguales. Ahora ya no hay diferencias. Es la primera comunicación, que comienza así, al data Macom 70-34-70-405-40-106-40. La traduciré de inmediato, con el conocimiento de Dios. Macom es el lugar de Dios, estamos juntos, nadie sabe quién es el otro, estamos también con personas que en mundos anteriores no fueron tal como se esperaría de ellas. Por ejemplo, los leprosos, en el sentido de Zarat, pecadores, podríamos decir si utilizáramos una expresión común. Todas las personas están juntas, y esa es la proclamación al entrar en el 10º día.
Se proclama que sí está junto con todos los demás, que ahora todo el mundo está aquí, y que aquellas personas que en el mundo en ocasiones fueron excluidas, ahora ya no lo son. Y se expresa, como principio, que todo aquello que anteriormente se hizo, dijo y proclamó queda relativizado. Ha dejado de ser importante. Ahora es diferente. A decir verdad, todo aquello queda abolido. El ser humano lo proclama por su propia boca en este 10º día. Significa que las promesas solemnes que se han pronunciado, están siendo canceladas. Se trata de las promesas a Dios, se dice, seguidamente, porque las promesas hechas a los seres humanos, hay que cumplirlas. Sí, quizás. Naturalmente hay que respetarlas, también frente a Dios. Pero que se te cancelen significa que cuando ha pasado, todo tiene un significado diferente. Es Yom Kippur, todo se reconcilia. El sentido de que ha pasado todo, queda claro. No has defraudado a nadie. Le habías prometido comprar sus cuadros, pero no, has podido mantener la promesa o te has olvidado de ella. Estabas muy ocupado. ¿Por qué fue así? El otro ha estado esperando quizás durante todo un año a que tú le compraras los cuadros, pero estabas muy ocupado con otras cosas. Pensabas que ojalá tuvieras sus cuadros para poder venderlos, pero lamentablemente, tenías otras preocupaciones. Pero el otro seguramente no lo sabía. En este día los acontecimientos de la vida cobran un significado diferente. Quedan relativizados en el sentido de que tus expresiones de entonces se colocan en el sitio justo. Tenías que hablar así, porque en la creación está determinado que lo dirías. Ahora lo ves. Lo prometiste porque tienes buen corazón o todo lo contrario. Pero lo dijiste. Y así, todo lo que alguna vez se dijo, es contemplado por Dios con una leve sonrisa. Ahora todo queda reconciliado y puedes verlo. Fíjate. En realidad, este día es un día de muerte. Es el 10º, el final, también la 10ª generación. Después de 10 de generaciones todo cambia, siempre. Después de 10 viene otra fase. En la fila siguiente, 10 es un 0, 11 es un 1. Algo nuevo nace. Al final del 10º día, el ser humano nace a un mundo diferente. Y lo primero que hace es saludar a la nueva luna, a la nueva forma. Sale fuera y constata la luna nueva. El día 10 del mes, la luna está en su segundo cuarto, porque los meses son meses lunares. Esa pues es la forma del nuevo mundo. Hasta aquí se ha llegado. Y el primer deber en el nuevo mundo es que se construya la nueva casa. Se trata de la Sukkah 6025, de la cabaña. La Sukkah tiene un techo diferente, que ya no separa el cielo de la tierra, más bien, tiene un techo y no lo tiene. Se puede ver a su través. Es un techo que permite ver el cielo y las estrellas. Con ello nos adentramos en un mundo nuevo. La construcción de esta casa dura 5 días. En primer lugar, 10 días hasta Yom Kippur, luego 5 días hasta completar la casa. Son los 10-5 del nombre del Señor, que volvemos a encontrar aquí. Hemos encontrado a ese 10-5 ya, en el primer mes de Nisan. El día 10 de Nisan se prepara el cordero, que se ofrece el día 15 como sacrificio. Verán un paralelismo exacto entre el primero y el 7º mes, en el que comienza la segunda mitad del año. Y el 10º día es el momento decisivo, cuando tiene lugar el nacimiento a un mundo nuevo. Les he dicho ya que el 1 de Elul comienza la subida de Moisés. El primer día del 6º mes, Moisés sube al monte Sinai. El 6º mes está bajo el signo de Virgo, Betula 2406-35, en hebreo. Bajo este signo sube al monte. De hecho, es ya la tercera vez. La primera vez el día de Pentecostés, es el día de la revelación. Moisés se queda 40 días. Y el ser humano se molesta mucho, queda desconcertado y no comprende que el regreso de ese otro mundo suceda bajo medidas que no tengan nada que ver con nuestro tiempo. Cuenta el tiempo, cuenta los 40 días. Sin ningún resultado, porque los 40 días pasan y nada sucede. El calculado final llega, debe llegar, porque las señales están. Pero lo que llega no es la respuesta del cielo. Más bien, se están componiendo unos ídolos poderosos en la tierra, el Egel 7330, el becerro. También Igur 7330, el círculo. Ese Egel hace milagros. Es un tiempo poderoso, podríamos decir, también es nuestro tiempo de ahora. Pero siempre se dice lo mismo. Nunca antes se ha llegado tan lejos como ahora. Lo mismo se decía hace 30 años. Y el ser humano piensa que ese Egel es Dios. Ese Dios nos conducirá al país prometido, a Canaán. Quiere ir a Canaán y piensa conseguirlo con ese Dios, porque ya ha mostrado auténticos milagros. Todo lo anterior, y todo lo que tenemos ahora nos ha caído del cielo, por así decir. Ese Egel hace tales milagros que nunca antes se han visto, es el país de Jauja, el más allá se está manifestando en la tierra. Es tremendo. Y justo en el momento en que ese Egel llega a la cúspide recordamos a Sassel.
Moisés baja por un camino completamente diferente, fuera del tiempo. Porque el tiempo allí cuenta de manera diferente, 1 más 1, 1 más 2, 1 más 3, etc. Es el 1 frente a los 40. Y cuando Moisés llega a confrontación, ve el increíble caos del desarrollo. Nadie tiene ya tiempo, tan tremendamente adelantada está la vida. Se dice que Moisés escucha ruidos. No es ruido de alegría o de dolor, tampoco de victoria en la guerra. No, son ruidos, sin más. Es lo que ofrece este mundo. Ruido en el sentido de videros, correterías, parloteos. Pasa inadvertida la llegada de lo otro. Podría decirse que Moisés no tiene oyentes. Viene de forma insignificante, discreta, solo con Yeshua su sucesor en el otro mundo, podría decirse. Está con él y también está desolado por tener que ver al mundo en ese estado. Y entonces, lo otro se rompe. La rotura tiene su sentido. Es el comienzo del camino. El día en que se rompen las tablas, es el 17 de Tamuz. Tamuz es el cuarto mes. En ese mismo día en el calendario, como se cuenta, la noción de Jerusalén es dominada por la multitud, por el paganismo. Jerusalén deja de ser Jerusalén, solo quedan los ruidos. Y lo otro penetra, buses, trenes, televisión. Solo quedan los ruidos. El paganismo entra y Jerusalén deja de ser lo que es. La rotura de las tablas es pues, idéntica a la rotura de Jerusalén. En el calendario es el 17 de Tamuz. Se abre la primera brecha en sus muros el 10 del 10º mes, que es el 10 de Tebet. Es la primera brecha en la muralla del concepto Jerusalén. Y el día 10 del 5º mes, las llamas devoran al templo. El día 9 se incendia y el día 10 arde en llamas. En la noche del 9 al 10 de Ab, el templo está en llamas. Entre el 10º día de ahí, 10 del 10º mes, y el día 10 de aquí, 10 del 5º mes, hay una diferencia de exactamente 7 meses. Exactamente 7, es decir, el tiempo completo. Pero el 17 de Tamuz, el día 17 del cuarto mes, exactamente 3 semanas antes, quedan traspasados los muros de Jerusalén. Queda dominada por los pueblos. Es el momento en que el Egel está en todo su esplendor y que las tablas llegan y se rompen, un suceso idéntico. Así, el día en que el templo está en llamas, es también el día en que la gente llora, porque los espías regresan en este mismo día, diciendo, preferimos el mundo de Egipto, y no es otro. Números 14. Y todo el pueblo comienza a llorar, a lamentarse y quejarse, y ese llanto es idéntico a la quema del templo. Y cuando sucede aquello del 17 de Tamuz, Moisés sube de nuevo al monte para preguntar si el mundo va a desaparecer ahora. Aquí es siempre lo uno, y frente a él, lo otro. Y de nuevo regresa. Por tercera vez sube el 1 de Lul, cuando se manifiesta el signo de Virgo. Y entonces se sabe que existe una única posibilidad, para que las tablas queden intactas. Es la posibilidad de la Teshuva 400-306-25, del regreso. Por eso se dice que, el 1 de Lul, el shofar se toca por primera vez. Shofar es el cuerno del carnero. Shofar se escribe 380-200, total 580. Es el sonido de la creación del mundo. Te dice, reconoce la voz de tu hogar. El shofar llama para que regreses, también para que te recompongas. Ven a casa, vuelve. Solo así, la palabra puede bajar al mundo. De otra forma se quebranta, se astillan incontables divisiones. Queda rota. De ahí viene la costumbre de tocar el shofar, cada día, durante los 40 días. Porque solo así se puede regresar, solo si se escucha la llamada del hogar, la estructura de esa voz, el secreto de esa voz, el ritmo de los sonidos del shofar. Tequia 400-110-75, Teruah 400-206-75 y Sebanim 302-210-40. Así se llaman los sonidos diferentes. El tono largo, el tono partido en 3 unidades, y el tono partido en 9 unidades. Esa es la voz que cuenta el secreto. Si me amas, querrás saber qué significa. ¿Por qué es así? ¿Por qué no 12 o 13 veces? ¿Por qué justamente 3 y 9 veces? Si amas a Dios, querrás conocerle. Esa es la llamada del regreso. El momento en que bajan las segundas tablas, es también el momento en que el ser humano dice, ya no, estoy en este mundo. Realmente, estoy ya muerto. En el fondo significa, este mundo me da igual. Pueden decir o hacer lo que quieran, pero no me importa. De lo que se trata es de mi relación con Dios, nuestra relación con Dios, y lo que haga o diga el mundo me da igual. Ni siquiera lo veo, no me concierne. Así, la palabra llega de verdad a este mundo. Solo así tiene la posibilidad de hacerlo. La primera vez pensemos en este 40º día había grandes festejos, baile alrededor del Egel, fiesta, progreso. Todo el mundo piensa que la salvación está al alcance. Sabemos hacerlo.
Tenemos tantos conocimientos y tantas experiencias. Y entonces las tablas se rompen en pedazos. Viene una catástrofe. El paganismo entra en la ciudad, asaltan el templo y queda aniquilado. Pero justamente en este aspecto, he desaparecido del mundo. Estoy en medio del mundo, ruge alrededor de mí, pero me es indiferente. Estoy aquí y cada uno, en ese día, está por sí mismo, en su propio nombre, su estructura, su persona. Y así las tablas de verdad llegan enteras hasta abajo, para permanecer. Porque la situación es completamente diferente de aquel día, del 40, con ese Hegel. En Yom Kippur se da la respuesta, y la respuesta permanece. No así el 17 de Tamuz, que es la catástrofe. Yom Kippur es la respuesta, después de los 40 días. Se trata de 30 días hasta el año nuevo, y 10 días más, hasta el día 10. Es una relación que te dice, antes tanto, y después tanto. Sabrán que en el mes de Elul comienza la creación. El 1 de Tisri, el primer día del 7º mes, es la creación del ser humano. El 25 de Elul, domingo, viene la luz. El 26 de Elul, lunes, el firmamento, etc. Así, en el mes de Elul, bajo el signo de Virgo, es creado el mundo. Esa bétula, esa virgen, es la causa de que el mundo surja de una manera muy particular. ¿Quién lo hace? Dios. Él hace el mundo bajo el signo de la Virgen. Así se crea el mundo. Es el secreto de la Virgen, que Dios crea el mundo bajo su signo. Pero, cuando llega el ser humano, domina el signo de la balanza, Libra. ¿Comprenden ahora el signo de la balanza? En Yom Kippur viene la respuesta. Llega el ser humano en su dualidad, un platillo de la balanza y el otro. Y entonces viene la respuesta. Se dice a los niños que en un platillo se colocan tus actos, y en el otro, la recompensa. Y así es para el niño y, por supuesto, también para el niño de nuestro interior. Si tienes amor y si actúas desde esta perspectiva y si aprecias la recompensa, comprenderás lo que son los actos y la recompensa. Comprenderás que la recompensa es la respuesta. Kippur, este mundo era eso. Todo esto ha sucedido en tu vida, y aquello en la suya, y aquí tenemos la respuesta. ¿Por qué pasaron los acontecimientos con Napoleón? Lamentables o no, ¿por qué? ¿Y por qué pasar por la guillotina a todos esos aristócratas? ¿Por qué? Seguramente había personas muy decentes entre ellos. ¿Y por qué sucedió lo que sucedió en todas las demás generaciones? La respuesta es Yom Kippur. Se te muestra el otro platillo de la balanza. Mosnaim, balanza, es el signo del 7º mes, el signo de Rosh Hashanah, cuando llega el ser humano. Y es también el signo de Yom Kippur, el día en que llega la respuesta. Espero que hayan comprendido que Yom Kippur no es solo un hermoso día. No. Es un momento decisivo que todo el mundo está esperando. Por ello, según la tradición, es un día de grandísimas alegrías, a pesar del ayuno y de la renuncia al mundo. Y no es que voy a abandonar a este mundo, porque es tan mísero y triste para mí. Todo lo contrario, es una enorme alegría, que pueda suceder algo así para toda la humanidad, para todo el mundo. Que se pueda decir, veo la respuesta, y abandonar el mundo no es un sacrificio, todo lo contrario, es una grandísima felicidad. No enseñamos a nuestros niños a decir, ahora me gustaría comer algo. Todo lo contrario, les enseñamos a hablar y reflexionar. No puede decirse, pues, me he sacrificado y ahora quisiera escuchar una buena música, o dar una vuelta en el coche o ir de vacaciones. Enséñale que ni siquiera puede desear algo así, porque la respuesta es tan tremendamente grande y arrolladora, que todo lo demás deja de importar. No se puede decir, voy a dividir mi tiempo entre cosas de aquí y cosas de allá. No. Es todo o nada. Es una grandísima alegría que abarca a toda la vida, o no es nada. Estas son pues las cosas determinantes de Yom Kippur, en ese gran día de Yom Kippur, ese día decisivo, que baja al mundo y está presente en todo ser humano. El sentido de Yom Kippur es el mundo nuevo de Sukkot. Es la nueva casa que se construye. No en el sentido de que tengo que dejar mi hermosa casa por esa choza. No. La sukkah es adornada de manera muy especial y se dice, contiene lo más valioso que tengo. La cabaña es pequeña y movediza, pero lo más maravilloso que tengo está allí. Y sé que todos los huéspedes que vendrán en esos 7 días, son importantes. Se trata de los 7 patriarcas, que se nombran desde siempre, Abraham, Isaac y Jacob, Moisés y Aarón y José y David. Cada día el huésped es otro. No así en tu otra casa. Allí solo recibes a los huéspedes socialmente importantes. Al profesor tal, por ejemplo. Pero no. Durante esos 7 días acuden a la casa nueva personas realmente importantes. Importantes en el sentido de la eternidad. Y la cabaña está durante los 7 días, y también en el 8º.
Porque el sentido de la casa es el octavo día, el día de la gran decisión, de la guerra de Gog y Magog, cuando el mundo nuevo se está formando. Y de nuevo hay un regreso si has escuchado al sonido del shofar, un regreso al verdadero hogar. No sé, trata de la importancia de las cosas de aquí. El acento está en otro lugar. Espero que sean capaces de comprender y de retener su sentido. Friedrich Wainwright.